Bueno, buenas noches, contento de estar nuevamente por acá. Y como me propuse hace un tiempito atrás, yo hoy sigo con el libro de Gálatas. Un libro que no voy a volver a leer la introducción, como hice las dos primeras veces. Perdón. Pero sabemos, más o menos para ir poniéndonos en tema, es la carta de Pablo a los Gálatas con una gran reprensión porque lamentablemente los hermanos en esos lugares, en esas iglesias, estaban dejándose llevar por falsas doctrinas. Entonces Pablo lo vemos incluso cuando en su saludo inicial es muy tajante, muy cortante. Estaba bastante enojado Pablo con estos hermanos y quienes provocaban este tipo de cosas. Pero una de las cosas que Pablo tuvo que hacer, como habíamos visto, es defender su apostolado y su autoridad para poder predicar el Evangelio. Había sido muy cuestionado por varias razones. Quizá una de las las que pasó al principio fue por miedo. ¿Se acuerdan quién es este? ¿Se acuerdan quién es este? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es este fulano que viene ahora a hablarnos de Dios? Envidia, los mismos judaizantes. Quizá también no se olviden que él era una eminencia dentro de los fariseos y su baja dentro de las filas de fariseos debe haber provocado no pocas reacciones negativas en contra de Pablo. Bueno, a todo eso se sumaba todo eso para que Pablo tuviera que dejar bien claro su autoridad como apóstol y para predicar el Evangelio. Dice, como he venido diciendo, yo ponía acá, la carta de Gálatas es un estandarte de lucha contra el legalismo. Aquí se habla mucho del tema de la gracia del Señor, la salvación por gracia. Como les había mencionado anteriormente, Martín Lutero, por ejemplo, fue la carta que tomó como estandarte para luchar contra el legalismo de su tiempo. Los judíos de la región, falsos maestros, se habían infiltrado en las iglesias, por darle un término militar, gracias Pablo, muchas gracias, para meter esas falsas doctrinas, para molestar, para destruir, para lo que fuera. Enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo y la observancia de la ley, cosa totalmente alejada de la verdad. Mezclaban cristianismo con judaísmo, mezclaban la gracia con la ley, mezclaban a Cristo con Moisés. También Pablo tuvo que defender su apostolado, como yo decía acá, y sabemos que todo esto no había sido, toda su autoridad, su misión no había sido dado por hombre. Pablo mismo lo dice, ningún apóstol lo había encomendado, ninguna iglesia, a nadie, sino que el mismo Señor Jesucristo le había dado la misión. A partir del momento de su conversión, cuando iba aún respirando amenazas de muerte, como dice la palabra, hacia Damasco, el Señor mismo lo confrontó y de ahí en más su vida cambió para siempre. Pasó a un solo objetivo, predicar a Cristo y a este crucificado. Ahora pasamos al capítulo 2, donde Pablo sigue defendiendo su autoridad, pero ahora nos relata cómo su autoridad fue reconocida por la iglesia de Jerusalén. También vamos a ver más adelante una demostración de esa autoridad cuando él confronta con Pedro en cierto momento, pero eso es tema para otra charla más adelante. Vamos a leer Gálatas 2, 1 al 10, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Dice, después de pasados 14 años subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, o sea, a los apóstoles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido reencomendado el Evangelio de la incircuncisión, al Evangelio de la incircuncisión, como Pedro al de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas,
Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. 14 años después, dice Pablo, vuelve a Jerusalén. No queda claro acá si es 14 años después de su conversión o 14 años después de su primer viaje. Tampoco hace a la cuestión. Sabemos sí que fue por mandato divino, como dice ahí. Acá les quiero comentar solamente un pequeño paréntesis, que tuve que hacer una pequeña investigación sobre los hechos que relata Pablo acá en este capítulo, en estos versículos. Porque si vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, podemos literalmente decir que fue todo lo que pasó en ese capítulo de la Biblia relatado por Lucas. Igual quedaba la duda, incluso a veces hay queda algo ahí de si es el mismo acontecimiento o no. Pero después de investigar en varios comentaristas, obviamente, como es Matthew Henry, MacDonald, Trenchard, y después de preguntar también a hermanos, a los que mandé mensaje, a los que llamé por teléfono, porque todo apunta a que esto que Pablo relata acá, que acabo de leer, es lo mismo que pasó, o es el mismo acontecimiento de Hechos capítulo 15, cuando en algunas Biblias, inclusive en la mía acá, dice el concilio de Jerusalén. La única diferencia, o la gran diferencia, es que acá lo relata Pablo y lo que él quiere relatar a los Gálatas no es el detalle mismo del concilio, y sin embargo lo que relata Lucas es con mucho más detalle. Así que lo tomamos como que es directamente de lo que pasó en Hechos 15. En Hechos 11 también se relata algo de los problemas que surgían acá, que surgieron y que motivaron la carta de Pablo. ¿Se acuerdan que relata que en Antioquía también habían pasado los mismos problemas de que falsos maestros se metían, introducían doctrinas falsas, agregaban cosas a la salvación de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso motivó en parte lo que Pablo tuvo que hacer, escribir esta carta. Fue acompañado, dice, por Bernabé, su colaborador, gran colaborador, y también por Tito, un gentil, no judío, quiere decir gentil, convertido por su ministerio. Quien va a ser, Tito, el centro acá un poco también va a salir de toda esta cuestión por algunos sucesos que vamos a compartir ahora. Es importante tener en cuenta que los judaizantes habían reclamado que Tito se circuncidara para alcanzar una salvación plena, al igual que lo que querían lograr con los demás creyentes de las iglesias. Ese legalismo que los judíos habían introducido entre las congregaciones era uno de los motivos por los cuales Pablo había escrito esa carta, como yo había dicho hace un ratito. Obviamente Pablo se opuso terminantemente a ellos porque claramente estaba en juego la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación por gracia. No era poca cosa, no era algo para dejar pasar, no era algo para verlo después. Dice el comentario de MacDonald, que me lo compré hace poquito, porque siempre lo miro a él porque siempre lo menciona. Pablo, dice MacDonald, vio que la circuncisión para justificación no era el inocente pequeño rito que los irreflexivos podían suponer. Sufrir la circuncisión era tratar de ser justificados por un método legalista de observancia de la ley, y con eso se negaban los fundamentos mismos de la gracia. Como decía, Pablo no consideraba esto como algo pasajero. El hecho de circuncidarse para sumarlo a la muerte de Cristo y su resurrección significaba quitarle importancia y valor a la gracia, a la justificación y la salvación por gracia. Por lo tanto, no era algo así nomás. Había que sacarlo, había que extirparlo de raíz. Yo ponía acá, Pablo no consideraba esto como algo pasajero o de poca importancia. Al contrario,
le era menester dejar claro que nada podía ni debía complementar la completa obra de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección en gloria, y para salvación a todos los que creyeran en Él. Hay pasajes en la Escritura que son muy claros, hermano. Dice Efesios 2, 8 y 9, algunos capaz que los conocen bien. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras son frutos. Las obras son frutos. La salvación, al momento que creemos en Cristo como nuestro Salvador, es instantánea, es por fe, es un regalo, un don de Dios, es algo inmerecido. Las obras, obviamente, después el crecimiento en el Señor nos lleva a hacer buenas obras. Y no quiere decir que con las buenas obras nosotros tengamos que mantener o tratar de mantener nuestra santidad con buenas obras, no. Porque puedo hacer las mejores buenas obras, pero si el corazón está lejos del Señor, no sirve de nada. Las buenas obras o las cosas que podamos hacer al servicio del Señor son frutos. Las obras vienen después, pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Tito 2, 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es muy importante tener en cuenta este detalle al final de lo que le dice Pablo a Tito. Esto habla y exhorta y reprende. Habla, exhorta y reprende. Enséñalo, exhorta a los hermanos, pero si ves que esto se cuestiona, hay que reprenderlo. Y esto, ni que tal vez que era lo que Pablo estaba haciendo en este momento. A mí me impresiona ver cómo Pablo defendía la doctrina de la gracia, en este caso, y se enfrentaba al legalismo, siendo él mismo formado, como les dije hace un rato, por fariseos. Si sabría Pablo lo que era el legalismo. Los fariseos, se dice que en aquella época habían creado, aparte de la ley, unas 630 reglas que la gente tenía que cumplir y que supuestamente ellos las cumplían. Así que la gente común, por decirlo de alguna manera, era imposible que cumpliera 630 porque reglas o leyes o lo que sea. Solamente ellos decían que las cumplían. Bueno, si sabría Pablo lo que era el legalismo, nadie le iba a enseñar eso. Como decía, ya en Jerusalén, y lo dice el apóstol acá, Tito no fue obligado a circuncidarse. Y esto tiene que ver con lo que Pablo hizo al llegar. Hay una expresión ahí, para no correr o haber corrido en vano. Y buscando también, al principio del versículo 2, buscando también a ver qué quería decir Pablo con esto, es sencillo. Primero Pablo, como dice ahí, antes de llegar y ponerse a predicar, como muchas veces lo hizo en algunos lugares, acá llegó y primero se entrevistó con los hermanos, con los que él dice ahí, los que dicen tener algo de reputación. Es una forma de decir con los representantes de la iglesia, con los líderes, con los pastores, los apóstoles, quienes guiaban la iglesia en ese momento. Entonces él lo que no quería era que por confusiones o por que todo su trabajo fuera en vano hasta ese momento, por el simple hecho de no tener esta reunión con ellos, ¿no? Y pasar por arriba de ellos. Antes de ponerse a predicar abiertamente a la congregación y al público en general, como era su costumbre, primero se reunió con los principales referentes y apóstoles de la iglesia en Jerusalén, para exponerles en privado sobre el evangelio que les presentaba a los gentiles. ¿Por qué en privado? Esto no quería decir que Pablo tuviera alguna duda o faltara algo en su mensaje, sino que por el contrario, él no tenía ningún tipo de duda de lo que estaba predicando, y su predicación contenía tanto lisa y llanamente la verdad. Lo que sí podía generar, ponía acá, alguna confusión quizá en la congregación si él llegaba de una y se ponía a predicar de la misma forma que él le predicaba a los gentiles. No nos olvidemos
que era la iglesia de Jerusalén. No sé los porcentajes, pero prácticamente la totalidad de los creyentes que en ese momento hubieran ahí deberían ser judíos. Entonces Pablo no quería generar ninguna confusión en la congregación, y era el hecho de que la predicación de Pablo a los gentiles era sencillamente el perdón y la salvación por gracia, a través de la fe en Jesucristo, libre de toda costumbre o rito religioso a lo que los cristianos judíos quizá estuvieran acostumbrados ahí en la iglesia de Jerusalén. Por otro lado, no estaba de más que si los guías y referentes de la iglesia tenían dudas y cuestionamientos, lo trataban directamente con él, y quería responderlos en el acto. Yo ponía acá que fue un acto de prudencia y de cortesía del apóstol para con los hermanos líderes en Jerusalén. No le pongo duda que quizá los apóstoles tuvieran algún cuestionamiento, quizá no doctrinal, pero sí sobre Pablo mismo. Hoy hablaba con un hermano que, como les decía, Pablo era una eminencia entre los fariseos, entre el pueblo judío. Y quizá malos falsos rumores, malas cosas sobre él, quizás se pudieran comentar. Y bueno, quizá hubiera algún hermano que quisiera preguntarlo, tener un cuestionamiento. Vaya a saber qué hablaron ahí. Tanto Pablo como Lucas lo que relatan es hablando los temas poderosos, los temas principales que llevó a ese concilio, que era lo que estamos viendo, la justificación por la gracia, que era uno de los principales. Y como les decía, es un acto de prudencia, también de cortesía, de reunirse Pablo con los apóstoles. Lo que Pablo quería era que no pareciera que todo lo que había hecho hasta el momento fuera en vano, como decía ahí. Por el hecho de llegar a un lugar donde habían autoridades de la iglesia del Señor y congregaciones ya constituidas y ponerse a predicar sin más, generando quizá algún tipo de rechazo también. Perdón. En Hechos 15 podemos ver también la razón por la que Pablo quería primero una reunión con los apóstoles. Si bien hay quienes pueden dudar de lo narrado, como les expliqué hoy, en este capítulo de Hechos o en otro, pero lo que la gran mayoría coincide es que fue en ese capítulo. Hay varias cosas que dan como sentado que esto pasó en Hechos 15, por ejemplo, la coincidencia cronológica, los actores que se mencionan, los temas que se hablaron y varios más. Ahí en Hechos 15, 4 al 6 podemos leer: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, Pablo, Bernabé, Tito. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Si tendría motivos Pablo para reunirse con los apóstoles en ese momento. Se trataron varios temas que debían quedar claros lo antes posible, ya que eran de gran tropiezo para las iglesias y sobre todo para los nuevos creyentes. Al llegar al versículo 11 de Hechos 15 leemos la declaración de Pedro. Después de que hablaron, después que disertaron, después que se reunieron, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, refiriéndose a los gentiles. Por esta enseñanza que Pedro transmitió, no se mantuvieron esas diferencias. De lo contrario, la unidad de la iglesia habría quedado destrozada, sin lugar a dudas. Sin dudas que Pablo fue muy claro y convincente en su exposición. Quedó claro la derrota del legalismo y de aquellos que promovían falsas doctrinas de salvación. En el versículo 5 de Gálatas 2, Pablo relata también que se enfrentó enérgicamente a ellos y bajo ningún concepto iba a dejar que mintiesen sobre la verdad del Evangelio. Aparte estaba, como les mencioné hoy, también el ejemplo de Antioquía. O sea, no era solamente acá que estaban pasando estas cosas, en otras congregaciones también. Entonces era esencial dejar estos temas claros. Es así que presenciamos lo que podríamos llamar una victoria de Pablo, por decirlo de alguna manera, ya que todo terminó en que Tito, incluso siendo griego, no fue obligado a circuncidarse, a cumplir con ese rito que los judaizantes querían.
En el curso de uno de los grupos de varones que estamos haciendo, acá en la iglesia, hemos visto cómo el cristianismo puede llegar a pervertirse, lamentablemente, de diferentes maneras. Y una de ellas es por el legalismo. A veces no somos conscientes de cuánto el legalismo puede hacer mal a la iglesia, a la congregación. Incluso, como veíamos el día que la primera clase, incluso a veces teniendo un gran celo por las cosas de Dios, por las cosas bíblicas, se puede llegar a tener un legalismo que cause mucho dolor. Dice Trenchard, Tito, otro comentarista, ¿no? Trenchard, Tito vino a quedar como el símbolo de la libertad de los convertidos entre los gentiles, quienes se sumaban a la iglesia sobre la única base de la obra perfecta de Cristo y que habían recibido con sumisión y fe. Estaba todo clarísimo, estaba todo claro. Después, versículos 6 al 10 dice, relata ahí también, anteriormente el contacto entre Pablo y los apóstoles, ¿se acuerdan en la charla pasada? Había sido mínimo. Pablo ya había ido a Jerusalén, incluso había estado con Pedro, pero había sido muy esporádicas las reuniones con él, muy poco. En cambio ahora tuvieron un encuentro de un profundo contenido, sobre todo con Jacobo, con Juan y con Pedro. La expresión de Pablo con respecto al pasado de los demás apóstoles enseña que no tenían más autoridad. Acuérdense que dice ahí, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Esto no se debe malinterpretar como una falta de respeto ni un desprecio hacia los demás. Ahora voy a decir por qué. No tenían más autoridad que él por haber estado con el Señor, ya que él mismo había sido comisionado también por el Señor Jesús. ¿A qué me refiero con esto? También otro de las cosas que le atribuían a Pablo era que él no había estado con el Señor Jesús. Por lo tanto, no lo consideraban apóstol o lo consideraban menos que los apóstoles que sí habían pasado casi 3 años con el Señor Jesús. En cambio, Pablo les dice, no solamente que el mismo Señor Jesús lo comisionó a él, por lo tanto estaba, por decirlo de alguna manera, en la misma categoría, al mismo nivel que los demás apóstoles. Acuérdense que para ser apóstol, uno de los requisitos fundamentales es que el mismo Señor Jesucristo te haya dicho, sígueme. Deberían entenderlo tanta gente que hoy día en todos lados se dice apóstol. Pero bueno, pobre gente, allá ellos. Aparte otra cosa, ellos habían estado con el Señor, sí, pero Pablo fue el único que fue llevado al tercer cielo. Hoy lo hablábamos con Abel, eso. Fue el único, lean 2 Corintios 12:2. Ahí hay un relato espectacular. Incluso que Pablo es llevado al tercer cielo, al paraíso, dice, y lo que escucha no le es permitido reproducirlo. Se lo llevó con él. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, no me importa lo que hayan sido, no está despreciando ni desmereciendo a los otros apóstoles, sino que está diciendo que tiene la misma autoridad que ellos y ellos la misma autoridad que él para predicar el Evangelio. No era un tema de competencia, de competir, sino de compartir la responsabilidad de extender el Evangelio por donde estuvieran o donde fueran. Además, como él mismo dice aquí, Dios no hace acepción de personas. Pero aún así, Pablo les reconoce como pilares de la iglesia. ¿Vieron qué dice ahí? Tanto localmente como en la iglesia local como en la iglesia universal de Jesucristo. Recordemos que el mismo Señor Jesús, ¿qué dijo sobre Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tanto sobre Pedro como la expresión de Pedro. Nada cuestionaron de su testimonio, ni rectificaron, ni agregaron nada. Se dieron cuenta que el mismo evangelio que ellos estaban predicando a los judíos era exactamente lo mismo que Pablo le estaba llegando a los gentiles. Hubo un gran acuerdo entre ellos. Dice por ahí un comentarista, cuando habla que se dan la diestra, literalmente chocaron las manos. Se dieron la mano. Es en señal de pacto. Un hecho que se había acaecido en Esdras, capítulo 10, 19, por allá si alguno quiere ver después,
es cuando el pueblo, una de las cosas que había hecho, que Dios había prohibido, era que no tomaran mujeres extranjeras. Y en aquel momento, lamentablemente, el pueblo, uno de los pecados que tenía en sí, era que muchos habían tomado mujeres extranjeras y que habían desviado a la idolatría al pueblo de Dios. Y en ese capítulo, aquellos que hacen pacto de despedir a sus mujeres extranjeras y se dan la mano, hacen este acto. El resultado de todo esto, Hechos 15, versículos 12 al 27. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas, señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. No solamente se regocijaron con lo que Pablo y Bernabé les contaron, sino que a su vez encomendaron, los mandaron, ellos seguían a Antioquía y a otras ciudades, los mandaron con refuerzo, los reforzaron. Mandaron a Judas y a Silas con ellos. Y cartas a esos hermanos diciéndoles: sabemos que hay hermanos que han salido de acá y los han hecho tropezar, les han infundido malas doctrinas. Mandaban, se hacían cargo. A mí esto me llama la atención porque se hicieron cargo, porque salieron de acá. Entonces mandaban, junto con Pablo y Bernabé, a estos dos hermanos con cartas diciéndole: recíbanlos y escuchen lo que tienen que decir y dejen de hacerlo, lo que estaban haciendo mal. De una u otra forma, Dios encomendó la misma misión para cada uno de ellos. Cada uno predicaba el mismo evangelio, la misma gracia del Señor. Lo único que los diferenciaba era al público al que iban dirigidos, nada más. Dice Matthew Henry, ahora tuve que poner el mío, Abel. Esta misma armonía debería existir en todos los que comparten la fe en el mismo Evangelio de Jesucristo, aunque haya discrepancias de opinión en cuanto a detalles que no son fundamentales. Y yo también le agregaba aquí, me tomé el atrevimiento, o que no atenten contra la base de la fe, la gracia y la obra de Cristo en la cruz. A veces podemos tener alguna diferencia. Capaz que a veces se ve más de congregación a congregación, que tienen tal reunión de una forma, que la cena del Señor de otra. No interesa. Cada congregación tiene sus autoridades, cada autoridad va a rendir cuentas delante del Señor. Pero cuando estas tres cosas, la fe, la gracia y la obra de Cristo en la cruz, no son cuestionadas,
No hay por qué no escuchar el Evangelio en ese lugar. Una vez un hermano en la fe, me acuerdo clarito quién fue, no lo voy a mencionar, fue en Rocha hace muchísimos años ya, me dijo, a veces pequeñas diferencias provocan grandes divisiones en las iglesias. Grandes divisiones en las iglesias. El otro día, el miércoles pasado, me parece que dirigió Martín, acá, dijo que él estaba orando y quería orar por el crecimiento de la iglesia. Y la forma de nosotros sacarnos estas pequeñas diferencias es creciendo espiritualmente, creciendo en la gracia, en la palabra del Señor. Lamentablemente, hemos sabido demasiadas veces de cómo pequeñas cosas generan rencores, raíces de amargura, egoísmos, falta de perdón, y son causa de grandes dolores en congregaciones. No hace falta dar ejemplo ninguno. Pero ya para ir finalizando, lo único que Pedro les recomienda al final, les encomienda, les pide, es que se acuerden de los pobres. Cosa que Pablo y su equipo, lo dice, procuraron hacer con diligencia. En la Escritura también se ve, podemos buscar por ahí, que había mucha pobreza entre los hermanos en Jerusalén y en distintas ciudades, pero también sabemos que a veces los más pobres, lo dice mismo, creo que el apóstol, eran los más generosos. Era una de las cosas que tenían que ocuparse también todos, cada uno en las iglesias, no olvidarse de los pobres. Y Pablo lo hace. No cabe duda que en la iglesia del Señor vamos a encontrar los más variados tipos de personas. Hay un dicho por ahí que dice, hay de todo en la viña del Señor, lo deben de haber escuchado. No sé de dónde o cuándo surgió, pero no deja de tener cierta razón y reflejar cierta realidad. En tiempos en que el mundo habla cada vez más de diversidad, en las sociedades, en la iglesia podemos encontrar los más diversos tipos de personas, ¿o no? Basta con que ahora nos miremos unos a otros acá. Pero una cosa es segura y cierta, al igual que lo entendieron los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, la gracia del Señor fue dada a todos por igual. La misma medida para todos. Todos valimos lo mismo. Todos le costamos el mismo dolor al Señor. Todos valemos el mismo amor del Señor. La salvación ganada por Jesús en su muerte y su resurrección de la cruz y dada solamente por gracia, es para todo aquel que en Él cree. No importa cómo esté, no importa cómo estés, no importa lo que seas, no importa lo que hayas sido, no importa cómo te consideren los demás. Cristo murió una vez y para siempre por cada uno sin distinción. Sin distinción. Muchas veces hemos escuchado desde acá arriba cuando se comenta o gente que dice, yo no puedo, a mí no me va a recibir, soy demasiado malo o ya no tengo vuelta. No, hermano, no. O amigo, o a quien que esté escuchando que no tenga al Señor Jesucristo. Lea en Lucas ahí la historia del preso, del ladrón de la cruz, al lado del Señor, compartiendo el mismo dolor del Señor. Pasaje que más me gusta en la Biblia, y el primero que hablé en mi vida. ¿Qué le dijo ese hombre? Acuérdate de mí. Antes le reclamaba al otro ladrón que lo insultaba. Este hombre no, es justo, está pagando por algo que no hizo. Nosotros merecemos lo que tenemos. Y le dijo en ese momento, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pocos minutos, al rato le quebraron las piernas a este hombre y murió, porque justamente le quebraron las piernas para apurar su muerte. ¿Qué hizo? ¿Qué mérito tenía ese hombre? Entonces, la gracia del Señor es igual y vale lo mismo para cada uno, sin distinción. Y al igual que en esos tiempos, el Evangelio debe ser presentado también sin distinción a toda persona. Por eso, como iglesia, debemos crecer, como decía Martín el otro día, espiritualmente en el Señor, en su palabra y en su gracia. Amén.